Pablo, según su costumbre, ¿cuál era la costumbre de Pablo? fue a visitarlos. ¿A quién fue a visitar? A los judíos. ¿Cuándo los iba a visitar? El sábado. ¿Por qué no los visitaba el domingo? Porque no había nadie. Los judíos se reunían el sábado. Siga. Por 3 sábados discutió con ellos. ¿Ve que Pablo no estaba reunido con los cristianos? Estaba reunido con los judíos. Y comenzó a discutir con ellos, basándose en las escrituras. como lo hago yo con la Biblia. Y eso no es malo porque Pablo lo hacía basándose en las escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Se lo traduzco en castellano. Pablo se iba el sábado para el culto y agarraba allí a los pastores evangélicos, adventistas, que estaban reunidos el sábado, y les predicaba para demostrarles el error en que estaban. Eso se llama apologética con la Biblia. Pablo nos dice en la Biblia, no hay una cita. Epa, estoy dispuesto, reto a los adventistas del séptimo día, el que me encuentre una cita donde diga que los cristianos se reunían al culto el día sábado, dejo de ser cura y me meto adventista. Aprovechen esa ganga. Eso no existe. No me traigan cita donde diga que los judíos, porque ya me la sé. A veces donde dice que los judíos, a mí qué me importan los judíos. A mí me importan los cristianos. Y yo les mostré donde los cristianos se reunían y estaban reunidos y Cristo venía y estaba con ellos. Y era el día después del sábado, el domingo. ¿Por qué está entonces los mandamientos en la catequesis para los niños? Entonces, ¿qué función cumple esos mandamientos en la catequesis? Si ellos llegaron hasta Cristo, ¿por qué en la Iglesia Católica ahora tiene 10 mandamientos también? ¿Y por qué se los enseña a los niños? Escuche Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Para qué tenemos esos mandamientos? ¿Por qué los recordamos? ¿Qué función cumple? Distinto a lo que dicen los adventistas. La adventista dice, usted se salva y es la Iglesia de Cristo porque usted tiene los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. La Iglesia Católica dice, no, usted no se salva por cumplir los mandamientos, usted se salva por creer en Cristo que te perdona las veces que ha violado los mandamientos de la ley de Dios. Y la Iglesia Católica acepta los mandamientos de Jesús. Dale. Porque en base a la observancia de la ley no será justificado. Porque en base a la observancia de la ley, los adventistas no van a ser justificados, no van a ser santos. Dale. No será justificado ningún mortal ante Dios. Ningún mortal ante Dios, siga. El fruto de la ley es otro. ¿El fruto de la ley? ¿El qué? El fruto de la ley es otro. El fruto de la ley es otro. Siga. Nos hace conscientes del pecado. A ver, ¿para qué son los mandamientos? Repítalo. El fruto de la ley. El fruto de la ley es otro. Es otro, no el que dicen los adventistas, que te vas a salvar. El fruto de la ley es otro. ¿Cuál? Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. ¿Para qué tenemos los mandamientos? Nos hace conscientes del pecado. Nos hace conscientes del pecado. ¿Para qué tenemos los mandamientos? Para hacer un examen de conciencia, a ver en qué he pecado yo. Si he sido desobediente con mis padres, Señor, perdóname. Si no he amado a Dios sobre todas las cosas, Señor, perdóname. Entonces me hace a mí ver en el espejo qué cosas malas he hecho. Los mandamientos no me salvan. Los mandamientos me hacen ver cuál es el pecado. ¿Quién me salva? Cristo. ¿Por qué? Porque me perdona las violaciones que yo he hecho a los mandamientos. Él me salva. Y ojo, viene Cristo y dice a través de su palabra en Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice, lo que los adventistas no logran alcanzar, pensar, lo que no han estudiado, lo que no han escudriñado. Romanos capítulo 13, versículo 8. No tengan deuda alguna con nadie. No tengan deuda alguna con nadie. Oh, vamos a ver si ustedes tienen deuda. Otra vez, repítalo. No tengan deuda alguna con nadie. Aquí sí parece que hay gente que tienen deudas. Vamos a ver quién tiene deudas. Fuera del amor mutuo que se deben. Fuera del amor mutuo que se debe. Hay algunos que tienen deudas, no aman.
Pues el que ama a su prójimo El que ama a su prójimo, ya ha cumplido con la ley. repítelo. Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Repítelo por tercera vez. Adventista, oiga. Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Siga. Pues los mandamientos Los mandamientos. Y no se refiere a la ley ceremonial. Se refiere a los 10 mandamientos. no cometas adulterio, 10 mandamientos. no mates, De los 10 mandamientos. no robes, De los 10 mandamientos. no tengas envidia Ley de los 10 mandamientos. y todos los demás Y todos los demás mandamientos, no los vamos a nombrar todos, se resumen en estas palabras. se resumen en estas palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta lo que hizo Cristo? Los 10 mandamientos los resumió en uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso ustedes y yo no estamos obligados a guardar exactamente los 10 mandamientos. Por eso ustedes y yo tenemos otro mandamiento, porque Cristo los cambió. Y ojo, ¿y por qué no guardamos el sábado? Fácil, fácil, fácil. Porque Jesucristo en su palabra dice que ya no debemos dejarnos intimidar porque aquellas personas adventistas que nos critican por no guardar el sábado. Colosenses capítulo 2, versículo 16. 2:16 dice que hay personas que nos van a criticar porque no guardamos el sábado. Ponga cuidado. Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie los venga a criticar Que ningún adventista lo venga a criticar, por lo que comen que porque usted come cochino, que porque come bagre, que porque come... Que nadie lo venga a criticar por lo que comen o beben, o por lo que beben. Pare la oreja. por no respetar fiestas, Por no respetar fiestas, lunas nuevas luna nueva y o el día sábado. pácata. Que nadie lo venga a criticar porque ustedes ya no guardan el día sábado. Eso era del Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento se guarda el día domingo. Dame 2 minuticos y en 2 minutos se lo muestro. 1, Juan 20:19. Verán ustedes, Jesucristo resucitó el día domingo. ¿Por qué nosotros guardamos el domingo? Resucitó el día domingo. Y los apóstoles guardan el día domingo y Jesucristo les confirma con su presencia que es el domingo y no el sábado que tienen que guardar. Juan 20:19. Ese mismo día, Ese mismo día, ¿cuál? el primero después del sábado, Por si acaso. Para que lo entiendan en castellano, el primero después del sábado. ¿Cuál es el primero después del sábado? El domingo. ¿Qué pasó? los discípulos Los discípulos, no los judíos, los discípulos, los cristianos. estaban reunidos Se reunían los cristianos el primer día después del sábado. Los judíos se reunían el sábado, pero los cristianos se reunían el primer día después del sábado. Los católicos se reúnen el primero día después del sábado. Ojo, y vamos a ver si Jesús les reclama o si Jesús más bien confirma con su presencia que es el domingo que tienen que reunirse. Vamos a ver. por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Vamos a ver si Jesús confirma que nos reunamos el domingo. Y llegó Jesús, Llegó Jesús. se puso de pie en medio de ellos y les dijo: Y les dijo, le dio un discurso. A ver, está confirmando, está garantizando de que los cristianos se pueden reunir el día domingo, ¿sí o no? Sí, si se reúnen, Él está con ellos el día domingo. Está de acuerdo que los cristianos se reúnan. Y si creen que es mentira, ahora 8 días después, versículo 26, 8 días después, domingo también, ponga cuidado. 8 días después, Domingo. los discípulos de Jesús Otra vez, no los adventistas, porque ellos no se reúnen el día domingo. Los discípulos de Jesús, los católicos,
los cristianos verdaderos, estaban otra vez en casa. otra vez reunidos en casa. ¿Ve que los cristianos se reunían el domingo? Y vamos a ver si Jesús vuelve a confirmar o les dice que no se deben reunir el domingo, que tiene que ser el sábado. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Otra vez Jesucristo les dice que es el domingo. Y ustedes verán entonces que los cristianos de ahí en adelante se reúnen el domingo. Juan 27, estamos terminando, vamos en la recta final, ya casi vamos a llegar, con esto terminamos ya. A ver, Juan 27, escuche. ¿Saben por qué me alargo un poquitico? Porque a lo mejor más nunca voy a tener la oportunidad de volverles a explicar este tema y no me puedo quedar así a medias. Dale, Juan 27, ¿qué digo? Hechos 27. Dije mal, ¿verdad? Hechos 27, la emoción de no querer terminar. Hechos, ruegue a Dios que llueva. Hechos 27. Escuche. El primer día de la semana. Repítalo. El primer día de la semana. Domingo. Otra vez. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Estábamos reunidos. Los cristianos estaban reunidos para la fracción del pan. Para celebrar la misa. El primer día de la semana. Otra. Primera de Corintios 16:2. Verán ustedes que los cristianos de ahí en adelante se reúnen el domingo. Paren la oreja. No hay una cita, donde diga que los cristianos se reunían el domingo. No hay una. Ay, domingo, ¿verdad? Que los cristianos se reunían el sábado. Era para ver si estaban despiertos. No hay una cita donde diga que los cristianos se reunían el sábado. Le he dado varias donde dice que el domingo sí se reunían. Miren esta. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. ¿Está hablando de uno o de varios? Varios. Otra vez. Cada domingo. Cada domingo. Ve que se reunían todos los domingos. Otra vez. Cada domingo. Cada domingo. Cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger. Si los cristianos no se reunían el domingo, ¿para qué Pablo dice que recojan la ofrenda el domingo? ¿Quién le va a dar ofrenda? Nadie. Si los cristianos se reunían el sábado, ¿para qué va a recoger ofrenda el domingo? Si los cristianos se reunían el domingo, entonces sí se puede recoger la ofrenda. Ahora sí, prometo, la última. Sí, tengo más, pero el tiempo ya comenzó a brisar. Hechos 17, 1 en adelante. Ojo, esta es la cita que los adventistas del séptimo día utilizan para engañar al católico diciendo: aquí dice la Biblia que los cristianos se reunían el día sábado, porque Pablo tenía de costumbre reunirse los sábados. Léame primero el versículo 3, el 3 primero, 17:3. Las interpretaba. El 2. Pablo. Ahí. Miren, aleluya, gloria al Señor. Le voy a tapar la boca a ese cura. Porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2, dice que los cristianos se reunían el sábado. Porque Pablo, que era cristiano, aleluya, gloria al Señor, se reunía todos los sábados. Pongan cuidado. Pablo. Según su costumbre. ¿Ve que era costumbre de Pablo? Según su costumbre. Fue a visitarlos. Y por 3 sábados. Discutió con ellos. Aleluya, gloria al Señor. Aquí dice la Biblia: porque los adventistas del séptimo día nos reunimos el día sábado. Porque en el Nuevo Testamento Pablo, que era cristiano, aleluya, gloria al Señor, se reunía el día sábado. No mientas. No digan mentira.
Si saco el texto del contexto, es un pretexto. Me leen el 2, pero no me van a leer el 1. Yo le voy a leer el 1. Adventista, escudriñen en las escrituras. Léame el 1, 17:1. Paren la oreja para ver si es verdad que los cristianos se reunían el día sábado. A ver. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica. Ajá, pongan la lupa o estén listos con la cámara. A ver. Una cámara, aquí necesitamos una foto, una cámara. Para ver quiénes eran los que se reunían cuando Pablo iba a discutir las escrituras. A ver. Donde los judíos... ¡Pam! Tomé la foto. ¿Quién quedó en la foto? No los cristianos, no digan mentiras. En la foto no quedaron los cristianos. En la foto quedaron reunidos los sábados. ¿Quién? Los judíos. Repítalo. Donde los judíos... Los judíos están reunidos. Tenían una sinagoga. Tenían una sinagoga. Los judíos... Pablo, según su costumbre. ¿Cuál era la costumbre de Pablo? Fue a visitarlos. ¿A quién fue a visitar? A los judíos. ¿Cuándo los iba a visitar? El sábado. ¿Por qué no los visitaba el domingo? Porque no había nadie. Los judíos se reunían en el sábado. Siga. Por 3 sábados discutió con ellos. Ve que Pablo no estaba reunido con los cristianos, estaba reunido con los judíos y comenzó a discutir con ellos basándose en las escrituras. Como lo hago yo con la Biblia, y eso no es malo porque Pablo lo hacía basándose en las escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Se lo traduzco en castellano. Pablo se iba el sábado para el culto y agarraba allí a los pastores evangélicos, adventistas, que estaban reunidos el sábado y les predicaba para demostrarles el error en que estaban. Eso se llama apologética con la Biblia. Pablo nos dice en la Biblia, no hay una cita. Epa, estoy dispuesto, reto a los adventistas del séptimo día, el que me encuentre una cita donde diga que los cristianos se reunían al culto el día sábado, dejo de ser cura y me meto adventista. Aprovechen esa ganga. Eso no existe. No me traigan cita donde diga que los judíos, porque ya me la sé. A veces donde dice que los judíos, a mí qué me importan los judíos, a mí me importan los cristianos. Y yo les mostré donde los cristianos se reunían y estaban reunidos y Cristo venía y estaba con ellos y era el día después del sábado, el domingo. Entonces, amados hermanos, ustedes y yo, porque lo dice las escrituras, lo hacían los primeros cristianos, le damos el culto a Dios el día domingo. Sí. No lo voy a leer porque prometí que era la última. Y no la voy a leer, pero se la voy a dar. Los adventistas del séptimo día, y deben saberlo, dicen que el que inventó el día domingo fue Constantino. Y no es verdad. El que inventó el día domingo, que significa día del Señor, cosa que no existe en ninguna parte de la Biblia, solamente en una cita. Apocalipsis 1:10. El que inventó el nombre del día del Señor, que traduce domingo, se llamó no Constantino, se llamó San Juan. Y lo escribió en Apocalipsis 1:10. El primero que pronunció el nombre del día del Señor fue San Juan. Y eso significa domingo. Porque antes no se llamaba día del Señor, se llamaba día de reposo o sabbat, sábado. Cuando viene Cristo, Pablo dice, San Juan en Apocalipsis 1:10 dice, caí en éxtasis el día del Señor. Y eso traduce domingo. Y los adventistas que se dejan guiar por personas que no conocen, dice, es que el que inventó la palabra domingo, día del Señor, fue Constantino. No han leído Apocalipsis 1:10. Te reto, adventista, te reto. Agarre la Biblia suya de usted, compruébelo con sus propios ojos. Apocalipsis 1:10.
Hermanos, he tratado de demostrarles a ustedes con la palabra de Dios por qué orgullosamente en la Iglesia Católica guardamos el domingo y no el sábado. Y que nosotros, sí es verdad que tenemos los mandamientos para ver qué es lo bueno y qué es lo malo, pero a nosotros no nos salvan los mandamientos, nos salva Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.